ustedes, quienes a esta hora muy buenas tardes para todos ustedes que en esta hora nos están acompañando en este conversatorio. Vamos a estar hoy Sinikka Tarbainen. Ella es una periodista que ha pasado gran parte de su vida en diferentes países de África, más de 15 años. Ha estudiado diferentes culturas africanas y ha escrito diferentes libros. Su trabajo más reciente, su publicación más reciente, se titula Los antepasados nos hablan. Ella va a estar compartiéndonos su experiencia y con ustedes también. Entonces estará Sergio Mosquera, quien les habla desde Montú Antú, Fundación Social Afrocolombiana. Nos conduce, nos dirige este encuentro María Fernanda Parra Ramírez, de tu Fundación Colombiana. Entonces, presentamos aquí a nuestra invitada Sinikka. Buenas tardes, Sinikka. Y realmente vale la pena visitar. Y en esta época, como estaba trabajando de periodista, pues pude viajar por muchos países del continente. Y en esta época empecé a interesarme para las tradiciones espirituales en África. Y cuando me tocó volverme a España, o volver a Europa, más exactamente a España, no pude olvidar lo que había conocido en África. Y seguí investigando, viajando en África del Oeste, y también me fui a Cuba, y allí fue muchas veces, y hice relacioné las tradiciones africanas del oeste con Cuba, y hasta me hice santo, como se dice. Entonces me quedé casi 4 años, y ahí nació este libro. Y este libro está basado en enseñanzas que me dieron los sudafricanos, ante todo médicos tradicionales. Y principalmente Shangaan Zulu. Pero no he contado en el libro cada vez de qué grupo étnico salió la información, porque entre las etnias estas prácticas se parecen mucho. Entonces yo creo que no sé si tengo que pasar la palabra ahora a Sergio. Yo sigo hablando. Entonces, este libro, el libro mío, el libro de Sergio, que ha salido hace poco, los dos tienen que ver con el tema de la muerte. Es ahora particularmente actual, siempre es actual, pero ahora particularmente por el COVID. Y el libro mío habla de cómo los sudafricanos comunican con sus antepasados. Y la necesidad de comunicar con los antepasados es prácticamente universal. O sea, eso existe en Asia, eso existe en Colombia. Por ejemplo, los indígenas comunican con los espíritus de sus mayores. Y en mi país solíamos llevar comida a las tumbas y todavía llevamos velas. O sea, es algo que me parece que es universal. Entonces, esta comunicación con los antepasados existe. Y es un buen país para estudiarla es Sudáfrica, que es considerado como la cuna de la humanidad, porque es posible, hasta probable, que allí surgió nuestra raza, el Homo sapiens.
Y Sudáfrica también tiene algunas culturas muy antiguas que están enfocadas en la comunicación con los antepasados, notablemente los San, que son conocidos también como bosquímanos. Y la relación con los antepasados pues juega un papel muy importante en la medicina tradicional sudafricana y hasta se puede decir que está ganando cada vez más popularidad en el país. Entonces, pues si miramos la espiritualidad africana de forma amplia, podemos decir que en toda África se conoce un ser supremo, pero él o ella suele verse como alguien de lejano. Y debajo del ser supremo existen deidades menores, espíritus de la naturaleza también, pero en Sudáfrica, también seguramente en otros países, en el centro de la espiritualidad están los antepasados. Como me dijo el médico tradicional David Shilaluke, que yo visitaba regularmente, me dijo que los ancestros son la llave de todo. Y en el pensamiento de muchos pueblos africanos, los muertos no van al cielo ni al infierno, se quedan al alcance de sus descendientes. Y la atención de los descendientes es su única esperanza de alargar su existencia en la tierra. Porque la vida aquí es lo mejor que hay. El mundo inmaterial de los espíritus no tiene mucho atractivo para el africano tradicional. Entonces los antepasados quieren que nos acordemos de ellos, que les demos ofrendas, que les pidamos consejo. Así siguen existiendo a través de nosotros. Entonces, perfecto, Sinica, esta introducción. Entonces, cuando una persona durante un año, perfecto, Sinica. Después de un año se le puede hacer una ceremonia para que el tratado puede, como ellos suelen decir, comer. ¿Cómo? ¿Perdón? No, estaba diciendo que perfecta la introducción. ¿Sigo hablando? Ah, pues es que me dijeron a mí que seguir hablando, entonces. Sinica, ¿me escuchas? Amor.
Bueno, puede ser, perdón, buenas tardes. Hemos tenido un pequeño bache. Entonces, nos parece bastante importante lo que Sinica nos acaba de contar y quiero recoger dos elementos que ella mencionó y son muy importantes para entender cómo nos siguen hablando las voces de la ancestralidad en la modernidad, es decir, en la actualidad. Sinica dijo dos cosas, ¿no es cierto? Casi todas las religiones de África del Sur, de los diferentes grupos étnicos de África del Sur, son monoteístas, es decir, tienen un dios principal y por debajo de ese dios hay una cantidad de dioses secundarios. En el cristianismo lo llaman santos o vírgenes, en las religiones afroamericanas y algunas religiones africanas los llaman espíritu, también lo llaman, digamos, H en el sentido de que son energía. Y esto que Sinica no señala es bien importante, lo que tiene que ver con la región Bantú, porque la región Bantú también en principio es monoteísta, tiene un dios principal que se llama Zambian Pungo, y por debajo de Zambian Pungo está Tamacuén Yaya. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con nosotros entonces los afrochocuanos y afrocolombianos en términos generales? Tiene que ver porque cuando los portugueses llegaron a la región de Angola y el Congo, llevaron la religión cristiana, lógicamente, y ellos también asimilaron ese dios principal, o sea, Zambian Pungo, con San Antonio. Por eso San Antonio es tan importante en todas las regiones, en toda Afroamérica. Es el santo más importante en toda Afroamérica. También señalaba Sinica algo que es supremamente importante y nos hacía diferencia, hacía claridad entre lo que son los ancestros y lo que son los antepasados. Entonces los antepasados viven dentro de los ancestros. Los ancestros son quienes lo hicieron por primera vez. Entonces no debemos confundir, que es una confusión que se presenta muy a menudo en algunos estudiosos de la afrocolombianidad, que confunden antepasados con ancestros. Los ancestros son los dioses, son los espíritus, los que lo hicieron por primera vez, y los antepasados nos remontan a la genealogía. Entonces los antepasados están contenidos dentro de los ancestros. Ahora bien, dentro de esto que Sinica también nos ha presentado su experiencia en África y lo que vamos a seguir desarrollando también aquí, tiene que ver con la medicina tradicional o ancestral, que es algo muy importante, que también es necesario clarificar estas cosas. Entonces, la medicina tradicional o la medicina ancestral africana, porque también hay medicina ancestral indígena. Entonces, la medicina tradicional ancestral africana de los diferentes grupos étnicos son voces que vienen desde ese pasado remoto, desde ese pasado profundo y que nos están hablando hoy en día. Y nosotros escuchamos esa voz de la medicina y por eso todavía seguimos recurriendo a la medicina ancestral en momentos en que la medicina convencional o occidental no encuentra solución para algunos aquejamientos de salud. Entonces yo creo que en eso también nos vamos a centrar un poco en esta conversación, Sinica, entre lo que tú desarrollas de los ancestros, la relación entre los ancestros y la medicina. Entonces reiteramos, los ancestros nos hablan de diferentes formas y nos hablan a través de su creación, de sus creaciones. Por ejemplo, la música es una creación de los ancestros que se la transmitieron a los hombres para que siguieran haciéndola. Entonces, a través de la música, los ancestros nos hablan. ¿Ves? Son voces que han llegado a la modernidad, voces que han llegado a la actualidad y que a pesar del embate de la cultura occidental, europea occidental, por destruirla, han podido sobrevivir. Entonces hay muchos oficios, artes, por ejemplo en la orfebrería, en el manejo de la madera, en los oficios, en los saberes mineros. En toda parte los ancestros nos están hablando porque hemos podido resistir en América y no se han podido acallar esas voces de los ancestros. Entonces Sinica nos va a ir introduciendo lentamente en esa relación en Sudáfrica con la medicina. Entonces, se cortó antes la conexión, entonces no estoy seguro dónde me quedé, pero voy a seguir hablando de donde pienso que me quedé. Entonces yo estaba hablando que los antepasados, una vez muertos y una vez
tengan el estatus de antepasado, siguen teniendo la misma personalidad que tenían cuando eran vivos. Es decir, pueden ayudar a los vivos muchísimo, pero también les pueden causar problemas. Los que, por ejemplo, manejaron bien sus finanzas o tenían éxito en la política, pueden ayudar a sus descendientes a hacer lo mismo. Pero si son personas, y todo esto es cosas que me contaron los médicos tradicionales sudafricanos, si son personas que siempre les faltaba dinero, eran criminales o cosas así, pueden influir en su descendiente para que le pase lo mismo. Sin embargo, se piensa que después de la muerte, estos antepasados problemáticos suelen madurar y apoyan a sus descendientes para que no cometan los mismos errores que cometieron ellos. Y los antepasados también protegen el honor del linaje, y en este contexto hay un concepto que se llama isidumo, que es este honor del linaje, y ellos pueden causar problemas si alguien se porta mal, por ejemplo, tiene deudas o no cuida de sus hijos. Ellos pueden causarle problemas para que no puedan realizar sus proyectos o que encuentren todo tipo de obstáculos. Entonces, ¿cómo hace uno para comunicar con sus antepasados? Entonces, una situación que es muy común en Sudáfrica es que alguien tiene un problema, que puede ser una enfermedad, un problema económico, legal, amorosa, muchas cosas, y entonces va a ver a un médico tradicional. Y hay dos tipos principales de médicos tradicionales, los sangomas y los inyangas. Y los sangomas son esencialmente personas que comunican con los espíritus mientras están en trance, mientras los inyangas son herbalistas, pero en la práctica, no sé cuánto, pero probablemente la mayor parte de los médicos hacen las dos cosas a la vez. Y se los suele llamar healers, lo que en inglés significa curanderos. Entonces, digamos que tengo un problema y voy a ver a uno de estos médicos. Entonces, él o ella, que pueden ser mujeres o hombres, va a hacer un pequeño ritual para conectar con mis antepasados. Por ejemplo, queman un incienso tradicional, una hierba que se llama infebo, que abre la vía de comunicación. Luego se hace diferentes cosas, se puede esparcir tabaco, que representa la paz, se puede ofrendar alcohol, se puede hacer unas palmadas para llamar a los antepasados. Entonces, la mayor parte de estos médicos usan un sistema de adivinación que se llama tirar los huesos, en inglés, throw the bones. Y esos huesos son una colección de objetos diferentes, por ejemplo, huesos de animales, partes de plantas, de conchas, monedas, dados, y eso se tira en el suelo, y su configuración revela el mensaje de los antepasados, o sea, revela la causa del problema del cliente. Y estas configuraciones son muy complicadas porque se interpreta la posición de dirección de cada objeto y su relación con los otros objetos. Entonces, así se descubre por qué el cliente tiene su problema, porque puede ser que el antepasado está descontento, o que hay otro espíritu que está molestando, que hay una hechicería, o sencillamente una persona malintencionada. Y todo esto, pues, los antepasados aconsejan a través de los huesos, cuentan lo que están pasando, y también el médico tradicional escucha a sus propios antepasados, que le dan como una intuición, como un sentimiento de qué se trata. Entonces, yo puedo decir que en los consultas que tuve yo con los tirados de huesos, hubo unos aciertos impresionantes. No siempre, porque es un sistema de adivinación que también sirve de instrumento de reflexión. O sea, se pone a pensar a uno qué es lo que puede estar pasando, qué es la energía que está actuando en mi vida. Y también, pues, no solo con los médicos tradicionales, sino personalmente cada uno debería estar comunicando con sus antepasados. Y para eso muchos sudafricanos tienen un edificio separado que se llama Makosini, o pueden tener un altar dentro de su casa, o se habla también de los antepasados en la naturaleza. A mí me aconsejaron, por ejemplo, que tendría que llevar café para mi padre en una montaña, o un pedazo de tarta para mi madre en un río. Y si es una persona que no ha hablado antes a sus antepasados, si está iniciando esta comunicación, debe hablarles como, eso se llama patsla, se usa la palabra patsla, debe hablarles durante 30 a 40 días, 2 veces al día, por la mañana, por la noche, para establecer la conexión con ellos.
Entonces, hay otras maneras de comunicar con los antepasados, pero no voy a explicarlos todos en detalle porque me alargaría demasiado. Una manera es el trance, y eso lo hacen los médicos tradicionales, los sangomas, que durante las iniciaciones, ceremonias, reuniones de sangomas, entran en trance y el espíritu habla a través de ellos. Esto es muy común en África. En África del Oeste se hace muchísimo. Y también los antepasados aparecen sueños, visiones. También hay plantas que sirven para eso. Son plantas que toman todos los que se están iniciando como sangomas. Y no son plantas muy fuertes, de tipo ayahuasca o yagé, sino hay unas mezclas que se llaman ugulalu, que favorecen los sueños, la sensibilidad a los mensajes de los antepasados. Y una parte importante de la comunicación son las ofrendas, que se dice que se les da a comer, que pueden ser grandes animales en ceremonias familiares, anuales, cosas así. Y pueden ser, en los pequeños rituales, pueden ser cosas como tabaco o maíz. A mí me dijeron de preparar una comida que hubiera gustado a mi padre, por ejemplo. Y estas ofrendas suelen depositarse en el suelo, porque el suelo representa la tierra donde descansan los antepasados. Entonces, para resolver todo tipo de problemas que mencioné antes, que pueden tener diferentes causas, en Sudáfrica se acude a la medicina tradicional que se llama muti. La muti es una palabra que viene de una palabra que significa el árbol, que esta medicina está muy basada en las plantas. Y entonces esta muti se basa en las plantas y en la magia, lo que nosotros los occidentales llamamos la magia, ¿no? Y Sudáfrica es un país muy rico en plantas. Se conoce unos 3.000 plantas medicinales y unos 350 se usan habitualmente. Entonces, si usted visita el consultorio de uno de estos médicos tradicionales, va a ver decenas de jarras llenas de polvos de plantas. Y ellos saben mezclar de decenas de maneras. Entonces, muchas de estas hierbas tienen un efecto medical, que es medical en el sentido occidental, ¿no? Pero pueden tener también un efecto mágico, o los dos a la vez. Y en mi libro he contado ceremonias de este tipo, o sea que las que cuento en el libro incluyen cosas como bañarse en el río, ofrendar a hormigueros, porque los hormigueros son canales de comunicación con el mundo espiritual, bañarse con hierbas, bañarse con la sangre de una oveja sacrificada, cosas así. Entonces, pues los antepasados nos ayudan, pero nosotros también podemos ayudarles a ellos. Sudáfrica tiene una historia muy violenta. Vivió una época de extrema discriminación racial, conocida como apartheid, que empezó en 1948 y terminó con la elección de Nelson Mandela como presidente en 1994. Y también la historia de Sudáfrica incluye grandes conflictos entre negros y entre blancos. Entonces, los sangomas dicen que los antepasados muchas veces no descansan en paz por todo lo que vivieron, por toda esta violencia. Entonces, muchos jóvenes negros buscan ayudar a sus antepasados iniciándose como sangomas, porque eso les ayuda a comunicar con los antepasados y revalorizan la cultura ancestral. Y también, de otro lado, hay blancos que se inician en esta tradición negra, porque quieren como reconciliarse con los crímenes de sus antepasados contra los negros. Y esto es otro capítulo, los sangomas blancos, que no voy a hablar de esto ahora porque ya me alargaría demasiado. Y para terminar, pues quiero decir que hay un resurgimiento de la espiritualidad tradicional en Sudáfrica. Antes, durante el apartheid, pues había unas leyes que creo que alguna todavía es vigente, pero ya no se usa, leyes contra la brujería, porque todo esto de medicina tradicional se consideraba magia negra, anticristiana, cosas de estos. Entonces, hoy día ya hay un consejo que intenta regularizar estas prácticas. Por ejemplo, intentan evitar que haya unos charlatanes que se aprovechen de esto. Y hay empresas que aceptan certificados de enfermedad emitidos por los médicos tradicionales. Y pues hay ahora jóvenes sangomas que usan medios de comunicación modernos, tienen páginas de internet, tienen Twitter, y hay personas
famosas que admiten abiertamente que se iniciaron como sangomas, o sea, están orgullosos de esto en lugar de avergonzarse. Entonces, para terminar, voy a citar al gran chamán zulú Credo Mutwa, que dijo: un hombre que intenta vivir sin sus antepasados es como un árbol que lucha sin raíces. Y una sangoma que yo vi en una conferencia que se llama Nokulindam Kise dijo: caminas por cada antepasado que ha caminado antes de ti. Somos la suma de todos los amores y guerras y luchas de nuestros antepasados. Entonces ahora paso la palabra a Sergio. ¿Sergio está conectado? Sí, te estoy escuchando. Estoy escuchando. ¿No vas a hablar de positivos? Pero no habla Sergio más. No. Estoy escuchando, ya retomo la palabra mientras tú haces un descanso, entonces dame la palabra. Sí. Mientras tú haces un descanso y luego yo te continúo y te voy a hacer un par de preguntas con respecto a tu libro. Tú estabas diciendo algo muy importante, que no podemos vivir sin los antepasados. Yo creo que a los desterrados de África en el Nuevo Mundo nos arrancaron, nos cortaron o intentaron cortar las raíces de nuestros antepasados, donde nos hundíamos. Entonces eso ha contribuido a que de alguna manera nuestra juventud, como todos nosotros, tenemos muchas dificultades para orientarnos en el mundo porque nos falta la luz, la guía, la energía de nuestros antepasados, toda la energía de la ancestralidad que nos permiten darnos esa identidad. Creo que gran parte de los problemas que tenemos es la reconexión con esos antepasados. Ahora bien, tú señalabas otra cosa importante que también se da mucho en nuestra región, y eso, eso le habla a uno de la conexión, que por muy distantes que aparentemente estemos, hay cordones, hay que nos siguen comunicando, cordones umbilicales que nos mantienen atados a la madre patria. Tú señalabas lo de la tierra. Entonces, mira que es algo bien importante, porque a veces en muchas comunidades la gente camina descalzo justamente para estar atado, para estar unido, para estar comunicado con la naturaleza, con la tierra, que es la fuente de la energía. Y esto es muy importante, lo que tú señalas de la medicina. Desafortunadamente en países como Colombia, que se reconocen multiétnicos y pluriculturales, todavía no hemos llegado a la aceptación de una medicina ancestral africana. Aquí todavía se sataniza, se demoniza, se persigue, no se aceptan los legados médicos ancestrales de africanía por cuanto consideran que es cosa de brujería, que es cosa de los antepasados, que es cosa de personas subdesarrolladas. Pero lo que cada vez el mundo se está dando cuenta es que hay espacios, hay umbrales en donde la medicina occidental se queda sin respuesta a ciertas enfermedades y solo se encuentra solución en la medicina ancestral. Y muchos de los fármacos que utilizamos en la medicina occidental pues son derivados de las plantas, ¿sí? De las plantas, de toda esta etnobotánica que utilizan nuestros pueblos. Pero los efectos que conocemos del traslado forzado y las condiciones de persecución en el Nuevo Mundo, pues muchos aspectos de nuestra religiosidad tuvieron que ser conservados en secreto. Por ejemplo, lo que tú señalas de los altares. El altar más importante que tienen las comunidades afrochocuanas es el monte. Cuando ese monte, no la selva en general, sino el monte como apropiación de un pedazo de la selva donde se entra en contacto con los antepasados, con los ancestros, a través de las plantas. Y algunas plantas que se domestican y están en las azoteas. Y cuando esas plantas se van a coger con algún fin, y especialmente si es un fin medicinal, hay que hablarle para que esa energía, esa fuerza que está depositada en la planta, entonces entre en movimiento y sirva para curar el mal determinado, para orientar su beneficio. Pero también sabemos que hay plantas que tienen efectos maléficos. Entonces la medicina ancestral tiene, digamos, esas dos caras, esos dos espejos.
Un espejo que es mal para el maleficio y un espejo que es para el beneficio. Tanto que en nuestras comunidades antes y aún la gente se moría de dos cosas. Entonces se moría de repente, se moría de viejo y se moría de cosa hecha. Cuando decimos cosa hecha, estamos hablando de la utilización de esos saberes etnobotánicos ancestrales para fines de maleficio. Y sabemos, por ejemplo, el caso del Caribe, donde la gente negra, los esclavizados, utilizaron todos los saberes etnobotánicos y tecnoambientales para confrontar la esclavización. Entonces mataban los animales de los amos, envenenaban a los amos y a su familia con el uso de plantas. Entonces, claro, hubo una satanización de esos saberes. Y todavía, pues, en esta crisis actual que estamos, si uno mira el comportamiento, lo que han hecho algunos países africanos, lo que han hecho países sudamericanos como Bolivia, han recurrido también a la medicina ancestral en busca de solución a estos problemas, porque la medicina occidental todavía no ha llegado a una efectividad 100% para la cura, y siempre y cuando lo llegue, pues los saberes ancestrales son muy importantes. Yo quiero, Sinica, para volver a tu trabajo, los antepasados nos hablan, y reitero, nos siguen hablando a través de diferentes saberes, entre esos saberes, los saberes médicos ancestrales, siguen nuestros pasados, nuestros antepasados, nuestros dioses nos siguen hablando. En la página 113 de tu libro, que recomendamos pues que la gente se acerque aquí, que te vamos a estar obsequiando este libro a las personas que se acerquen a reclamarlo. En el tercer párrafo de la página 113, esto está muy en conexión con el Chocó y con Colombia, con la cultura negra en Colombia y en el Chocó. Tercer párrafo, dice: la brujería se considera responsable de todo tipo de desgracias, desde bancarrotas y desamores, hasta enfermedades e incluso la muerte. Los brujos solo se pueden combatir con el mismo tipo de hechizos que usan ellos, lo que demuestra que la naturaleza profundamente ambigua de las fuerzas que operan en la medicina tradicional. Reitero, este párrafo me parece muy importante, viene muy a cuento, viene muy a colación con la realidad médica entre nosotros, porque aquí todavía se sigue responsabilizando a la brujería, es decir, la utilización de la medicina con fines maléficos de muchas cosas que suceden. ¿Y por qué se hace? Porque la ciencia occidental entonces no alcanza a dar explicación lógica, racional y coherente dentro de su lógica, pero nosotros nos movemos por la analógica, que es diferente a la lógica. Entonces lo hacemos responsable de muchas cosas. Aquí lo que tú señalas, bancarrota. Muchas veces los negocios de un amigo, de un vecino, quiebran, entran en bancarrota. Entonces dice uno, le hicieron maleficio. Entonces sobre ese párrafo quisiera que conversáramos un poquito, Sinica. Comentar algunas cosas que dijiste antes, o sea, lo de la tierra, por ejemplo. En África, cuando tú entras en el consultorio de uno de estos médicos o entras en un templo, siempre hay que quitarse los zapatos para esta recomunicación con la tierra. Y lo que dijiste de las plantas, eso es un campo inmenso que no he tocado ahora porque me alargaría mucho, pero en Sudáfrica, al menos tradicionalmente, había unas ceremonias muy estrictas, que había que hacer antes de ir a recoger plantas. Y a las plantas también hay que hablarles, hay que darles algo. Hay unas reglas muy especiales como las reglas precisas como qué hay que hacer, dónde se puede recoger, qué cantidad de plantas, o sea, todo esto está muy reglamentado. Y pues para volver al tema de la brujería, pues claro, eso es importante en África, pero también ha sido en Europa, porque también se acusaba a los vecinos, a cualquier persona de brujería si había algún problema con esta persona. O sea, esto no es solo un fenómeno africano. Pero, como conté en el libro, pues allí hay unas verdaderas casas de brujas contra personas que muchas veces son inocentes y que los pueden linchar, los pueden echar del pueblo. Es un fenómeno, es un problema de derechos humanos que hay en Sudáfrica. Pero esto surge en ciertos momentos más que en otros. Por ejemplo, si hay una crisis económica, si hay muchos problemas, pues claro, la gente empieza a exteriorizar su frustración, sus sentimientos negativos, y eso puede aparecer de esta forma.
Perfecto. Esos sentimientos negativos hacen parte de las sanaciones que como seres humanos en general tenemos que emprender, y como seres africanos y afrodescendientes tenemos que entrar en un proceso de sanación, porque si bien es cierto que aceptemos o no la existencia de estas fuerzas que radican muchas veces en las plantas, todos hemos sufrido un proceso de afectación, de daño. Ese daño bien sea por la guerra, nos ha hecho mucho daño los conflictos armados, ese daño bien sea por la falta de oportunidades. Hay muchos tipos de daño. Entonces, nosotros es cómo entramos, porque, digamos, la medicina podríamos dividirla nuevamente en dos aspectos. Una medicina que sirve para los males del alma y otra para los males del cuerpo. Entonces, esos males del alma tienen que ver con las afectaciones psíquicas que hemos sufrido. Y somos un pueblo que realmente está enfermo y necesita una reflexión profunda para poder darse cuenta de los males que tiene y cómo empezar a sanar. ¿Cómo tú abordas el tema de la sanación dentro del libro Los antepasados nos hablan? La sanación. Pues mira, allí yo escuché hay muchas maneras de sanar rituales. Por ejemplo, me hablaron de si hay un antepasado que no se ha vuelto más juicioso. Por ejemplo, hay rituales para sanar a este antepasado que se pueden hacer con hierbas en el río, rituales para que él vuelva al linaje familiar, para que se lo pueda reintegrar como una persona más juiciosa. Por ejemplo, este tipo de cosas. Luego, todos los rituales, de hecho, de medicina tradicional tienen una meta de sanación. Lo que pasa es que algunos médicos pueden usar estas fuerzas de forma negativa, y en este momento se habla de la brujería, pero la brujería es un concepto muy relativo, porque lo que es brujería para mí a lo mejor no lo es para ti. Entonces todo esto es bastante complejo, pero en principio la medicina tradicional busca sanar. Todo lo que se hace con las hierbas, que se hace con la magia, esto busca reestablecer un equilibrio que se había perdido entre las energías, entre las fuerzas que están en la vida de uno. Entonces, se trata esencialmente de una búsqueda de equilibrio entre la persona y su entorno. Y el entorno hace siempre parte de la sanación. La medicina tradicional no es individualista, no se trata solo de sanarme a mí, sino de sanar mis relaciones con la familia, con lo que hay ahí, lo que me esté causando, los espíritus, o el entorno laboral, o la naturaleza. O sea, se trata de restablecer el equilibrio. Nos señalas lo del equilibrio, que es sumamente importante tenerlo en cuenta. Es sumamente necesario fijarnos en el equilibrio, porque justamente la salud, la enfermedad, perdón, es la pérdida de ese equilibrio entre las energías. Entonces hay unas energías que son unas dañinas, nocivas, y en ese momento se vuelven, digamos, mayoritarias, y entonces causan un desequilibrio y causan una enfermedad. Esto es importante tenerlo en cuenta en la medicina ancestral africana. ¿Por qué? Porque los médicos tradicionales, aquí también le decimos hierbateros, porque curan básicamente restablecen el equilibrio básicamente a partir del uso de plantas. Entonces restablecen el equilibrio de las energías en el cuerpo humano. Y la medicina ancestral africana es una medicina que es menos invasiva que la medicina occidental, porque la medicina occidental lo que ha hecho es sacar la parte psíquica, la parte espiritual en el proceso de restablecimiento de la energía, y entonces cree que el cuerpo es solo materia. En cambio, la medicina ancestral africana parte de la concepción fundamental donde no hay esa distinción entre espíritu y materia. Entonces, recomponer el equilibrio implica juntar todas esas fuerzas que están en un momento dado entran en desequilibrio, llevarlas al equilibrio. Entonces, es una medicina menos invasiva, que hace menos daños al cuerpo humano, justamente porque se trata de un factor importante, que es el factor psicológico.
O sea, si yo, por ejemplo, tengo es una medicina holística, en el sentido que si tengo un dolor de cabeza, por ejemplo, el médico no me va a solo preguntar, no me va a solo dar una pastilla, sino me va a preguntar sobre todo mi entorno, qué tal te va en el trabajo, qué es lo que está, tienes algún lío, algún problema que te puede haber causado, alguien te puede haber embrujado, o sea, mira todo el entorno y el tratamiento se orienta hacia todo. Se está sanando todo mi entorno, no solo este síntoma particular, individual que tengo. Y esto creo que es muy importante. O sea, los médicos tradicionales siempre te preguntan cantidad de cosas y te dan todo el tiempo necesario. No quieren que en 5 minutos te vayas con una pastilla. Esto me parece tener mucho valor este acercamiento, porque se te trata de forma holística. Dentro de ese equilibrio que hace parte fundamental de la medicina ancestral, en nuestras comunidades usualmente las personas se preguntan, y entonces los médicos ancestrales o los curanderos, ¿por qué no consiguen dinero? ¿Por qué no son ricos como los médicos occidentales? Los hay que tienen dinero, hay mucho dinero en África. Uno de mis médicos, pues, se había construido una gran casa. O sea, él tenía mucho éxito, era súper bueno y pues sí se había ganado dinero. Entonces no es cierto que nunca ganen dinero. Pero regularmente en nuestro medio, los médicos ancestrales, bueno, y también hay médicas, ¿no? Ancestrales, que estamos aquí hablando apenas de médicos, pero también hay médicas, hay hierbateras muy importantes, ¿no? Entonces, no es un oficio exclusivamente femenino o masculino en Sudáfrica. No, son hombres y mujeres. Igualmente las sangomas suelen ser más mujeres porque ellas caen en trance y pues lo que pasa en África es que muchas veces las que mejor comunican con estos espíritus por esta vía son mujeres, pero pueden ser hombres. Y los iñangas, que son herbalistas, son más hombres, pero son los dos sexos hacen los dos oficios. Ah, bueno, perfecto. Entonces mire que estamos hablando de unos temas que a pesar de la aparente distancia nos tienen en una cercanía impresionante. No iba uno a entender cómo funciona la medicina en Sudáfrica. De la misma manera, en principio, la medicina ancestral, como funciona en el Chocó. En Colombia, reitero, y esto quiero volver a insistir, la medicina ancestral sigue siendo satanizada, perseguida, no incluida dentro del sistema de salud, pero en muchos países, reitero, de América y de África, esta medicina está incluida dentro del sistema holístico de salud y se puede recurrir a un médico ancestral o a un médico occidental sin ningún problema. No hay barreras infranqueables entre estos dos tipos de medicina. Esto es bien importante porque, reitero, si Colombia está hablando que somos un país multiétnico y pluricultural, tenemos que llegar hasta la aceptación de los saberes médicos y que estas medicinas puedan dialogar, que haya el diálogo intercultural y el respeto de los ámbitos y las esferas, y saber hasta dónde puede llegar una y hasta dónde puede llegar la otra en los desarrollos que han tenido. Sudáfrica se está desarrollando una cooperación ya entre los médicos occidentales y entre los médicos tradicionales. Se envían mutuamente pacientes, o sea, si el médico occidental tiene algo que no sabe qué hacer con esto, lo envía al médico tradicional y viceversa. Eso está empezando a hacerse, no digo que se haga mucho, pero está empezando. Aquí todavía ni siquiera lo hemos empezado, porque los médicos, la medicina occidental, ignora que es la más joven de todas las medicinas. Esto es bien importante también fijarlo. La medicina occidental es la más joven, la más reciente frente a la medicina ancestral. Y si nosotros vamos, por ejemplo, al principio hipocrático de la medicina occidental, ¿dónde aprendió Hipócrates medicina? En Egipto. ¿Y dónde queda Egipto? En África. Entonces vemos como desde unos comienzos los principios rectores de la medicina occidental fueron tomados desde de África, de Egipto, y por el Mediterráneo llegaron a Europa, y por Europa después llegaron hasta acá. O sea, toda la vuelta que el conocimiento ha dado, y volvemos a un tema que se nos está quedando un poco en el tintero, que es África, la cuna de la humanidad. Sí, cierto.
Pero aquí lo que pasa es que los indígenas ya un poco tienen unas EPS que como usan también la medicina tradicional, ellos lo están empezando a hacer, ¿no? Pero a lo mejor los afro todavía no han llegado ahí, pero bueno, hay que hacerlo. Y son unos métodos, es interesante porque, mira, yo soy una persona occidental, pero yo encontré ahí unas cosas que me funcionaron, que no había encontrado en la medicina occidental. A mí me solucionaron, estos médicos me solucionaron cosas que yo no hubiera podido solucionar ni con psicoterapeutas, ni con médicos de mi país. Entonces yo creo que mutuamente tenemos cosas que aprender, ¿no? Cada medicina tiene su sitio, sus cosas que ofrecer. Exacto. Mutuamente tienen que aprender. Es un diálogo colaborativo entre las medicinas para restablecer el desequilibrio que se presenta en determinados momentos en los seres humanos. Perfecto. Entonces, si África es la cuna de la humanidad, es decir, donde el ser humano por primera vez alcanzó la forma bípeda y fue capaz de utilizar una herramienta para hacer otra herramienta y empezó a descubrir todo lo que tenía la madre naturaleza, y este proceso sabemos que se dio en Sudáfrica y en el este de África, particularmente en Kenia, y digamos todo lo que era el antiguo Egipto. Entonces, podemos decir sin temor y afirmar con certeza que justamente la medicina va teniendo sus inicios en África. Bueno, lo que tú señalabas, ¿no es cierto? Tal vez algún día en Colombia tenemos que llegar a que las comunidades afrocolombianas tengan su EPS, tengan sus sistemas de salud, que sea convalidado por el sistema de salud oficial. Lo que pasa también es que ya hay occidentales que se están dando cuenta de la riqueza que hay en África, porque en Sudáfrica, por ejemplo, las compañías farmacéuticas estaban robando a los SAN, unas plantas que tenían, pues se dieron cuenta que tenían mucho valor medicinal, entonces les roban sus conocimientos. Y allí, pues eso es la prueba, que pues hay mucho conocimiento que descubrir, pero sin darles derechos, sin darles dinero para lo que les quitaban, pues sí, casi ganaron algún proceso para luego tener una compensación, pero estos casos había en Sudáfrica. ¿Y de qué vamos a pasar unas diapositivas? ¿Pasamos unas diapositivas? Sí, puedes pasar las diapositivas, por favor. Pero tengo que explicar las diapositivas, porque... Sí, entonces procuremos ver si en 5 minutos lo podemos hacer. Compartir imagen. Los fotos de los africanos, ¿no? Bueno, mientras ya van acumulando las diapositivas. Ya nos están acomodando las diapositivas para que Sinica nos comparta. Entonces, a partir de las 5 de la tarde, reiteramos, pueden empezar a pasar por Muntú, Fundación Social Afrocolombiana, a reclamar el libro Los antepasados nos hablan, Medicina Tradicional en Sudáfrica. Es un libro que nos toca también profundamente. Ya listo está ahí. Vamos, Sinica, ya está la diapositiva. Adelante, Sinica. No, es que... No, sigue. No, es que estoy esperando las diapositivas. Un momento. Ahí están llegando. No, pero es que queremos mostrar unas fotos de... Mira, ok, aquí estamos. Entonces, esta persona es un líder de los San, que también se conocen los posquímanos, y ellos se consideran como los descendientes de los primeros humanos que vivieron en Sudáfrica, y ellos tienen muchas cosas interesantes con los antepasados. Ellos bailan alrededor del fuego y se ven subir al cielo con la cuerda, y ven a sus antepasados y ven hasta el comienzo. O sea, ellos tienen unas cosas muy interesantes. Entonces estamos mostrando esta foto solo para mostrar esta nueva señora de ellos. Entonces yo los visité y aprendí muchas cosas interesantes. Ellos viven no solo en Sudáfrica, sino también en Botswana, en Angola, en Namibia. Ellos son, creo que unos 100.000, porque los han lastimado mucho y los han matado mucho. Entonces, pues, pero quedan allí, pues tienen cosas. Hay libros interesantes sobre las tradiciones de ellos. Esto es David Chilaluke con los huesos.
Esto era mi médico particular, si se puede decir. Lo visité muchas veces y él me contó muchas cosas que están también en el libro. Y ahí se ve los huesos, cómo son. Y esto es la planta infebo, que es un incienso tradicional que se quema para abrir la comunicación. Y a la derecha hay un pequeño bote de tabaco que se usa siempre, casi siempre con la comunicación con los antepasados. Y esto es un sitio que se llama la Cueva de la Fertilidad, que está cerca de una ciudad que se llama Clarence. Y en la cueva la gente va en la cueva para comunicar con los antepasados y se les hace ofrendas. Hay gente que vive ahí 30 años para iniciarse más en la comunicación con los antepasados. Y a ver si hay otra foto de la cueva. Pues hay una vela que han puesto ahí, pero se hace también, hay también miembros de estas iglesias evangélicas africanas que también van a la cueva porque ellos combinan la comunicación con los antepasados con el cristianismo. Esto también es un fenómeno importante. Esta es una médica tradicional que se llama Sheila Khama, que es miembro de una comisión de derechos culturales en Sudáfrica. Y ahí se ve su consultorio, o sea, las cosas que tiene ella allí. Esto es otra vez Sheila Khama. Estas son fotos interesantes porque se ve el aspecto de herbalista de ella, ¿no? Se ve todas las jarras que tiene de polvos de plantas. Se ve las plantas que ella coleccionaba. Entonces, este tipo de habitaciones los médicos suelen tener detrás de sus consultorios. Ellas son chicas que se enseñan allá. Y la chica que está allí es una chica que ella está iniciando, o sea, ella va a ser una futura sangoma. Y esto es otra médica que se llama Mapitso Masengwamen, que contó, ella tiene una historia alucinante cómo se hizo sangoma, y esto lo cuento en el libro. Ella también escribió un libro, Mapitso, que acabo de publicar como hace un año. Y esta es entonces una sangoma blanca que se llama Marilyn McDowell, porque como yo dije, hay personas blancas que están entrando en esto y ellos tienen sueños con africanos que le están llamando como médicos tradicionales africanos que no se sabe exactamente de dónde vienen, pero se supone que son personas que a lo mejor conocieron sus antepasados y se meten en esto y ellos pues... Muchas gracias a ti. Pues, bueno. Entonces, estas sangomas blancas es otro fenómeno que es interesante investigar. Bueno, aquí ya se terminaron las diapositivas. Bueno, muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron en este conversatorio, en esta narración de experiencia, un diálogo, voces de la ancestralidad en la modernidad, para que entendamos cómo seguimos actuando desde unas voces que nos llegan del pasado profundo, y están todavía con nosotros, nos acompañan y están aquí para procesos de sanación. Quiero agradecerle a Sinica por haber compartido esta experiencia con todos nosotros, a ustedes también, y no sé, Sinica quiere despedirse con algunas palabras. Pues mira, yo solo estoy muy agradecida, como ya le dije, a Muntu Bantu por haberme acogido, por haberme dado esta oportunidad, y también con ustedes ya aquí en estos 2 días en Quibdó he aprendido muchísimo. Entonces, como quiero repetir que todo el mundo tiene que venir a Quibdó y visitar el Museo de Muntu Bantu. Bueno, entonces muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias a Nemesio, a Jenfa, a Jessica, a Mercedes Ferrer, que los veo por aquí en el chat y que estuvieron pendientes de esta transmisión. Hasta otro momento, muchísimas gracias. Los esperamos a partir de este momento para recibir el libro. Ok, gracias. Feliz tarde.